Muy buenas. El día de hoy en este video estaremos hablando sobre los diferentes métodos que se pueden utilizar para la síntesis de alcoholes. Algunos de los métodos con los que se puede sintetizar alcoholes ustedes ya los conocen, ya los han estudiado en la Química Orgánica 1 y los vamos a presentar aquí de forma rápida para repasarlos y recordarlos un poco. Entonces, en la Química Orgánica 1, ustedes sintetizaron alcoholes ya a partir de álidos de alquilo mediante una reacción SN2 utilizando el ion hidroxilo. Esa fue una de las reacciones que ustedes ya utilizaron para la síntesis de alcoholes. También sintetizaron alcoholes a partir de alquenos. Para los alquenos existen varias formas de sintetizar alcoholes y la primera es una hidratación catalizada por ácido, que es esta reacción de acá, donde se utiliza un alcohol y una solución de ácido en agua. En este caso, la hidratación catalizada por ácido nos proporciona o nos produce un alcohol con orientación Markov-Nikov. Otra forma de sintetizar alcoholes es mediante una oximercuración, desmercuración, que también me produce un alcohol con orientación Markov-Nikov. También se puede sintetizar alcoholes a partir de alquenos mediante una hidroboración-oxidación que produce un alcohol con una adición anti y una orientación anti-Markov-Nikov. Siempre a partir de alquenos también tenemos las reacciones de dihidroxilación, que específicamente es para la síntesis de dioles, y esta reacción puede ocurrir tanto con una adición sin o mediante una adición anti, para dar en cada caso un diol con adición sin y un diol con adición anti. También ustedes ya sintetizaron alcoholes a partir de alquinos. En este caso, a partir de alquinos, ustedes lo hicieron a partir de un alquino terminal utilizando el anhidruro de sodio. En este caso, esa es la primera parte de la reacción, en donde el objetivo de esta primera parte era formar el ion acetiluro, que ustedes ya saben y ustedes ya lo vieron, es un nucleófilo bastante fuerte que puede atacar a grupos carbonilo, que eso es precisamente lo que ocurre en la segunda etapa de la reacción. El ion acetiluro entonces ataca a un grupo carbonilo de una acetona o un aldehído para formar un ion alcóxido y finalmente ser protonado para la formación del alcohol, en este caso un alcohol acetileno. Entonces, esas son las reacciones con las que ustedes pueden formar alcoholes, que ustedes ya las conocen de la química orgánica 1. Pero no son las únicas formas de sintetizar alcoholes. Existen otras formas también de sintetizar alcoholes que en este video las vamos a estudiar. Y la primera que vamos a estudiar es la síntesis de alcoholes utilizando los reactivos organometálicos. Pero antes de entrar a estudiar específicamente cómo se sintetizan alcoholes empleando reactivos organometálicos, es necesario que nosotros conozcamos estos reactivos organometálicos. Esos reactivos organometálicos son compuestos orgánicos que se caracterizan porque tienen tienen un enlace entre un carbono y un metal. Los metales que nosotros podemos tener en estos reactivos organometálicos se encuentran en esta tablita de acá y estas son las electronegatividades, y si nosotros comparamos estas electronegatividades con la electronegatividad del carbono, pues nos damos cuenta que todos esos metales son menos electronegativos que el carbono, por lo que ese enlace entre el carbono y el metal va a estar polarizado, con una carga parcial negativa en el carbono, que es el más electronegativo, y una carga parcial positiva en el metal, que es el menos electronegativo.
Entonces, estos serían los metales que podemos encontrar en estos reactivos organometálicos y estos son los enlaces. Algo interesante, algo importante que recalcar con estos enlaces, que aquí están representados mediante un enlace covalente. Sin embargo, estos enlaces tienen un carácter iónico bastante elevado en algunos casos, por ejemplo, principalmente con los elementos o con los metales de las primeras filas de esa tabla. Entonces, lo ideal es representar este enlace covalente no como un enlace covalente, sino como un enlace iónico, que son esos que yo estoy colocando aquí abajo, porque realmente cuando ellos reaccionan, lo hacen comportándose como enlaces iónicos en lugar de enlaces covalentes. Entonces, la forma correcta de representar esos enlaces sería mediante enlaces iónicos. Muy bien, ¿qué características importantes se deben tomar en cuenta con esos reactivos organometálicos? Estos reactivos, donde nosotros tenemos metales, principalmente los que están más arriba de la tabla que les acabo de poner en la diapositiva anterior, estos tienen la característica de que se inflaman en contacto con el aire y reaccionan violentamente con el agua. También son poco volátiles y también son insolubles en disolventes apolares. Los reactivos más covalentes, es decir, los que están más abajo en la tabla que yo les acabo de demostrar, reaccionan más lentamente con el agua y el oxígeno, pero que reaccionen más lentamente no significa que no reaccionen, reaccionan pero lo hacen de forma más lenta y puede ser que igual lo hagan de forma violenta, ¿no? Algunos de esos reactivos que son más covalentes también son volátiles y esa característica puede utilizarse para poderlos destilar y poderlos purificar. Estos reactivos también son solubles en hidrocarburos y en éteres. Muy bien, hasta ahora ustedes ya conocían, aunque tal vez el reactivo, la palabra de organometálico o toda esta expresión de reactivos organometálicos no les sea tan familiar, en realidad ustedes ya conocen un reactivo organometálico, que es el ion acetiluro. Si ustedes se fijan acá, tengo un enlace entre carbono y un metal. Este es un compuesto organometálico. Este compuesto organometálico ustedes ya lo habían formado en la química orgánica 1 cuando hacían reaccionar un alquino terminal con el anhiduro de sodio. Y este ion acetiluro tiene ciertas características muy interesantes y muy importantes y muy útiles en la química orgánica. Ese ion acetiluro es un nucleófilo fuerte y tiene la característica que puede atacar tanto al uro y alquilo como también a compuestos carbonílicos para producir una serie de o varios productos de interés en la química orgánica. Entonces este reactivo, el acetiluro de sodio, es un reactivo organometálico. Existen otros reactivos organometálicos también de mucho interés en la química orgánica y de mucha utilidad, y esos otros compuestos organometálicos de los que les hablo son estos dos principalmente. El reactivo de Grignard, que tiene esta forma, ¿verdad? Que tiene esta forma, es un reactivo que tiene como metal al magnesio, formando un enlace con el carbono. El carbono en estos casos, por ejemplo, aquí tenemos este otro reactivo organolitio, que este es un compuesto donde tenemos un enlace entre carbono y el litio. En estos reactivos, el carbono, este carbono que tiene localizada la carga negativa, se le conoce como carbanión. Eso ustedes ya lo habían estudiado también. Ya saben que un carbono con una carga negativa se conoce como carbanión. ¿Cuál es la utilidad de estos reactivos organometálicos? Al igual que el acetiluro de sodio que habíamos visto en la diapositiva anterior, estos, el reactivo de Grignard y el reactivo de organolitio, también son nucleófilos y bases fuertes que pueden ser utilizadas
en una gran variedad de reacciones químicas para la producción de una gran variedad también de otros compuestos. Comencemos estudiando un poquito más entonces el reactivo de Grignard. Este reactivo de Grignard se puede preparar a partir de haluros. El sustrato, en este caso, para el reactivo de Grignard es haluros. Esos haluros pueden ser haluros de alquilo, haluros de vinilo o haluros de arilo. Ese haluro se hace reaccionar con magnesio metálico en un disolvente polar aprótico, especialmente éteres, para formar entonces el compuesto organometálico, en este caso el reactivo de Grignard. En cuanto a la reactividad de los sustratos, vamos a tener que los ioduros reaccionan más rápido que los bromuros, estos más rápidos que los fluoruros, y los fluoruros definitivamente que no reaccionan. Entonces, estos son algunas características de este reactivo de Grignard. En el caso del reactivo de organolitio, este reactivo de organolitio se prepara a partir de los mismos sustratos que el reactivo de Grignard, que son estos mismos de acá, con dos equivalentes de litio metálico. La reactividad de los sustratos es la misma que ya les acabo de mencionar, y en este caso los disolventes pueden ser éteres o alcanos. Una reacción o una preparación alternativa para este reactivo organometálico es la reacción que se conoce como metalación. Esta reacción no es más que un intercambio entre un hidrógeno y un metal. En este caso se utiliza una base bastante fuerte como el butilitio o el terbutilitio para desprotonar en este caso estos hidrógenos, por ejemplo, de un alquilo terminal o de un alqueno con una posición alílica. Ustedes ya saben que estos hidrógenos que se encuentran en la posición alílica son más ácidos que estos otros que se pueden encontrar en este otro carbono de acá. Entonces, esta sería otra forma de preparar este reactivo organometálico con una base bastante fuerte para preparar estos reactivos organolíticos. ¿Ya? Ok. Algo interesante de estos compuestos organometálicos es que ya les había mencionado que la carga negativa se encuentra localizada en el carbono, que actúa entonces como un carbanión, y estos son nucleófilos y bases fuertes, eso ya lo habíamos mencionado. Entonces, dentro de las reacciones más útiles de estos compuestos organometálicos se encuentran las adiciones a grupos carbonilos, precisamente para la síntesis de alcoholes. Entonces ahora sí ya vamos a empezar a hablar de estos compuestos organometálicos cuando son utilizados para la síntesis de alcoholes. Entonces, para esta síntesis de alcoholes, estos reactivos o estos compuestos organometálicos pueden adicionarse a acetonas, a aldehídos o formaldehídos. Características interesantes o deseables o observables, más bien dicho, de estos compuestos de acá, es que nosotros tenemos un enlace, un doble enlace carbono-oxígeno, un enlace que está polarizado, con una carga parcial positiva en el carbono y una carga parcial negativa en el oxígeno. La densidad electrónica está siendo traída para el oxígeno, lo que deja entonces a este carbono como pobre en electrones. Entonces, en este caso, en cualquiera de estos compuestos, el carbono de este doble enlace actúa como electrófilo y nuestros compuestos organometálicos serían nuestros nucleófilos, que serán adicionados o que atacarán al sitio electrofílico de nuestra acetona, aldehídos o formaldehídos. Ok, en cuanto al mecanismo entonces, vamos a tener diferentes etapas. La primera etapa de esta reacción es la formación misma del reactivo de Grignard, o también del organolitio. Estoy aquí representando un mecanismo específico para el reactivo de Grignard, pero el mecanismo es el mismo para el organolitio. Entonces, la primera etapa comienza con la formación de nuestro compuesto organometálico.
Como ya lo habíamos mencionado antes, esta es una reacción que ya habíamos visto, donde tenemos un haluro con un magnesio, con un magnesio metálico, en este caso específico para la formación de reactivo de Grignard, en un disolvente éter. En la segunda etapa, entonces tenemos ya, ahora sí, la adición de nuestro compuesto carbonílico para que pueda ser atacado por mi reactivo de Grignard, siempre en un disolvente de éter, para formar el ion alcoxilo. Y en la última etapa, entonces, tendríamos esa protonación del alcoxilo, donde se adiciona un ácido diluido, un ácido en agua, para formar finalmente el alcohol. Algo importante que mencionar acá, estos compuestos o estos metales y el reactivo organometal, estos reactivos organometálicos son incompatibles con agua, pueden tener una reacción bastante violenta. Entonces toda esta reacción de acá tiene que llevarse a cabo en un ambiente bastante controlado, en un ambiente inerte, donde no haya ni presencia de humedad del aire y donde no haya tampoco agua en ninguna etapa de esta reacción. Entonces, por eso es súper importante que la protonación del alcoxilo se haga en una etapa posterior, donde se garantice que prácticamente todo el compuesto organometálico ha sido consumido, que ya en la parte, cuando ya llegamos a la etapa de protonación, ya no hay algún peligro de que pueda haber una reacción violenta cuando se adiciona este ácido de acá. Ok, entonces cuando estos compuestos organometálicos se adicionan a formaldehídos, lo que vamos a obtener es un alcohol primario, cuando es a un aldehído, un alcohol secundario, y cuando la adición ocurre a una acetona, entonces obtendremos un alcohol terciario. Estos compuestos organometálicos también pueden adicionarse a cloruros de ácido y ésteres, que son estos de acá. Este es un cloruro de ácido y este es un éster. Ustedes ya los conocen. En este caso, la reacción ocurre de la misma forma que nosotros vimos anteriormente, solo que se necesitarán dos equivalentes del compuesto organometálico. Puede ser Grignard o del organolitio. Entonces, en este caso, se necesitan dos equivalentes del organometálico para reaccionar con una molécula de cloruro de ácido para producir un alcohol. Y lo mismo ocurre, dos equivalentes del organometálico con una molécula de éster para producir un alcohol. Hay otra, reforzando lo que les acabo de mencionar antes. Aquí yo estoy colocando esta reacción donde estoy indicando los numeritos estos. Estos números indican que esta reacción ocurre en una etapa primera y que esta segunda adición, la presencia del ácido, ocurre en una segunda etapa. ¿Qué ocurriría si yo borro o si yo olvido colocar esos números ahí? Entonces, al quien está viendo la reacción, estaría ustedes diciéndole que ustedes están mezclando todo esto al mismo tiempo, o sea que estoy adicionando el organometálico, el cloruro de ácido, el éter, el ácido en una sola etapa, lo que podría provocar un desastre en un laboratorio. Entonces, por eso es súper importante colocar los números cuando las reacciones ocurren en etapas diferentes y esas etapas son cruciales para que la reacción se pueda llevar a cabo de forma segura. Entonces, mucho ojo con esa utilización de los números que es súper, súper importante. Ok, la adición de estos compuestos organometálicos a los cloruros de ácido o a los ésteres, este sería el mecanismo. Bueno, aquí me faltó la primera etapa de todas, que sería la formación del compuesto organometálico. Una vez que se ha formado, entonces ahora sí ocurre el ataque nucleofílico de este compuesto organometálico al cloruro de ácido o al éster. En este caso, al igual que lo que habíamos discutido con las cetonas y los aldehídos,
el carbono en los cloruros de ácido y en los ésteres también es un carbono electrofílico, donde donde va a ocurrir el ataque por parte del compuesto organometálico. Entonces, en esta primera etapa, esta es la reacción con el cloruro de ácido, con el éster, y en la primera etapa se forma este ion, este intermediario, que recupera el doble enlace carbono-oxígeno y se da la salida de un grupo saliente para formar en este caso una cetona. En la segunda parte, el segundo equivalente que necesitábamos del compuesto organometálico entonces reacciona y ataca a la acetona que se formó en la etapa anterior, formando ahora el alcoxilo y una protonación posterior. Recuerden, posterior, en una etapa posterior, entonces formaría nuestro alcohol, en este caso un alcohol terciario. Los compuestos organometálicos también pueden reaccionar con epóxidos. Los epóxidos son estos de acá, son éteres cíclicos de 3 miembros. De forma general, los éteres son bastante poco reactivos, por eso es que se utilizan como disolvente en muchas de las reacciones. Sin embargo, los epóxidos, que son estos de acá, estos anillos de 3 miembros, son bastante reactivos debido a la tensión anular o a la tensión de anillo que experimentan este anillo de 3 miembros. Entonces esa tensión es tan grande que sí son sí reaccionan con facilidad. Entonces los compuestos organometálicos, ya sea Grignard o el organolitio, pueden también atacar a estos epóxidos para formar de nuevo un alcóxido y con una protonación posterior formar en este caso, a partir de un epóxido, un alcohol primario. Entonces, tomando en consideración otras cosas que deben tomarse en consideración con los compuestos organometálicos, es que, bueno, resumiendo acá un poquito, ¿verdad? Que son compuestos que son nucleófilos y bases fuertes, que atacan a compuestos carbonílicos, pero también pueden actuar como base y también protonándose. Entonces, ya sabemos que son nucleófilos y bases fuertes. Como nucleófilos atacan a compuestos carbonílicos y como base pueden protonarse. Entonces, los compuestos de Grignard u organolitio atacan a cualquier parte de la molécula que contenga estos enlaces. Atacan a un enlace carbono-oxígeno, carbono-nitrógeno, carbono-nitrógeno, sulfuro-oxígeno o nitrógeno-oxígeno. Y también estos compuestos organometálicos pueden ser protonados por cualquier parte de la molécula que contenga estos enlaces, oxígeno-hidrógeno, nitrógeno-hidrógeno, azufre-hidrógeno o carbono-hidrógeno, específicamente con un triple enlace. Estos compuestos organometálicos pueden protonarse, ya les había mencionado que pueden protonarse, que se les puede agregar agua para protonarse, y esa reacción es bastante útil como cuando, por ejemplo, yo quiero pasar de un haluro de alquilo, que es el sustrato inicial para la generación del reactivo de Grignard. Si yo quiero convertir ese haluro de alquilo a un alcano, si yo quiero hacer esa conversión, si yo quiero convertir un haluro de alquilo en un alcano, entonces la protonación de los compuestos organometálicos, en este caso del reactivo de Grignard, es útil. Sin embargo, esa protonación de los compuestos organometálicos es una reacción bastante exotérmica y bastante peligrosa, que puede provocar incendios en un laboratorio si no se controla estas condiciones o estas condiciones bastante exotérmicas. Entonces, por esa razón, esta reacción no es muy utilizada y los reactivos organometálicos realmente se utilizan más con las reacciones que acabamos de ver anteriormente, con el ataque a compuestos carbonílicos para la producción o para la síntesis de alcoholes. Okay. Existen otras formas de sintetizar alcoholes y esas otras formas es mediante la reducción del grupo carbonilo utilizando reactivos hidruros.
Esos reactivos hidruros son estos dos que yo estoy mostrando acá. Uno es el borohidruro de sodio, que es esta la fórmula, o el hidruro de litio y aluminio, que es esta fórmula de acá, y que se conoce generalmente también por las iniciales LAH. Algo interesante de estos reactivos es que en estos reactivos nosotros podemos ver que tenemos el enlace, este enlace de acá, el boro con el hidrógeno y el aluminio con el hidrógeno. Si nosotros vamos a buscar las electronegatividades de estos elementos, vamos a encontrar que para el boro nosotros tenemos una electronegatividad de 2 y para el hidrógeno tenemos una electronegatividad de 2.2, para el aluminio de 1.6 y de nuevo para el hidrógeno de 2.2. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa? Que el boro tendrá una carga parcial positiva, porque es menos electronegativo que el hidrógeno en este enlace específico, y el hidrógeno acá tendrá una carga parcial negativa, lo que hace que este sea un enlace polarizado, pero con la densidad electrónica siendo atraída hacia el hidrógeno. Lo mismo ocurre con el aluminio, con una carga parcial positiva en el aluminio y una carga parcial negativa en el hidrógeno. Si nosotros comparamos estos enlaces con el enlace que nosotros, con el que ya estamos familiarizados, con el carbono e hidrógeno, tendríamos que aquí tenemos una electronegatividad de 2.2 en el hidrógeno y de 2.5 en el carbono. Resulta que en este caso, en este enlace, nosotros tenemos una carga parcial negativa en el carbono y una carga parcial positiva en el hidrógeno, lo que significa que en este enlace específico la densidad de electrónicos, los electrones están siendo atraídos hacia el carbono, dejando al hidrógeno pobre en densidad electrónica y por lo tanto en este caso, en este enlace específico, el hidrógeno actúa como electrófilo, que puede ser atacado por otro nucleófilo o por una base, ¿ya? Bueno, todo nucleófilo es una base, ¿verdad? Entonces, este hidrógeno puede ser atacado por un nucleófilo. En el caso de estos otros enlaces de acá, del boro hidrógeno y del aluminio hidrógeno, la cosa es diferente. Ahora nosotros tenemos al hidrógeno con una carga parcial negativa, es decir, que esta parte de acá del enlace, donde está el hidrógeno, ahora es rica en densidad electrónica. Entonces aquí en estos enlaces ya el hidrógeno ya no funciona como nucleófilo, como electrófilo, sino que más bien funciona como nucleófilo y está trayendo los pares de electrones que está siendo compartidos con el boro. Entonces en este caso, este hidrógeno que está trayendo densidad electrónica, una vez que se rompe este enlace, el hidrógeno se va a llevar ambos electrones que están siendo compartidos en este enlace y en ese caso actuará como nucleófilo y a ese nucleófilo se le conoce como el ion hidruro. Es el hidrógeno con el par de electrones que estaba compartiendo y con una carga negativa. Ese es el ion hidruro. Entonces ahora vamos a tener al hidrógeno actuando como nucleófilo. ¿Ya? Muy bien. Entonces, con estos reactivos hidruros, el mecanismo de reacción es este de acá, que les estamos mostrando en esta diapositiva. La primera etapa ocurre la adición del ion hidruro a un sitio electrofílico de una acetona o un aldehído. Entonces, fíjense bien cómo va la flecha de acá. Va desde el sitio nucleofílico, del sitio rico en electrones, que ahora ya es del hidruro, hacia el sitio pobre en electrones o al electrófilo de una acetona o un aldehído. Entonces la flecha va desde el hidruro hacia el sitio pobre o el sitio electrofílico de la acetona o el aldehído, formando un ion alcoxilo. Y en la segunda etapa, entonces ocurre la protonación del alcoxilo, que sería esta etapa de acá. En estos casos, el mecanismo que está siendo mostrado aquí para el hidruro de litio y aluminio es el mismo mecanismo que sería utilizado para el borohidruro de sodio. Algo importante que mencionar acá es que también hay que tener mucho cuidado al definir
la secuencia en la que las reacciones ocurren. Es bien importante que la protonación ocurra en una etapa posterior porque podrían ocurrir también reacciones violentas y ocurrir algún tipo de accidente en el laboratorio, de forma similar a lo que ya habíamos discutido con los reactivos organometálicos. Ok, entonces, el hidruro de litio y aluminio reacciona explosivamente con agua y alcoholes, por eso les mencionaba que hay que manejarlo de forma bastante similar que los compuestos organometálicos. En ambientes inertes las reacciones ocurren de forma bastante similar porque pueden provocar incendios. Por lo tanto, los disolventes ideales para el hidruro de litio y aluminio son polares apróticos, especialmente los éteres. En el caso del borohidruro de sodio, estos reaccionan un poco más lento con el agua y alcoholes, siempre y cuando las condiciones sean controladas, es decir, que tengamos un pH básico. Si eso no se cumple, entonces tendríamos también el potencial de producir incendios y de tener reacciones bastante violentas. En el caso del borohidruro de sodio, si las condiciones no son controladas, entonces de nuevo el disolvente ideal sería también polares apróticos, especialmente los éteres, pero si las condiciones son controladas, los disolventes también podrían ser alcoholes y agua, ¿ya? Ok, regresemos a estudiar un poquito esos enlaces entre el boro y el hidrógeno y el aluminio-hidrógeno. Si ustedes se fijan acá, la separación de cargas es mucho más grande en este enlace de acá, del aluminio y el hidrógeno. Aquí tenemos el aluminio 1.6 y acá el boro tiene 2. Hay una separación de cargas mayor en este enlace aluminio-hidrógeno, lo que significa o lo que nos lleva a que el hidruro de litio y aluminio es un agente reductor mucho más fuerte que el borohidruro de sodio. Entonces eso para que lo tengamos en cuenta y que sepamos que entonces los dos reactivos de hidruro van a reaccionar o van a tener aplicaciones distintas porque uno es más fuerte que el otro. Uno, por ejemplo, va a poder reducir o va a poder atacar a compuestos carbonílicos que el otro no. Entonces, eso lo vamos a ver aquí en esta tablita. Por ejemplo, aquí tenemos que el borohidruro de sodio y el hidruro de litio y aluminio pueden atacar a aldehídos. Ambos pueden atacar a aldehídos y para formar en ambos casos alcoholes primarios. En el caso de las cetonas, también ambos reactivos pueden atacar cetonas para producir alcoholes secundarios. En el caso de los aniones de ácido, estos aniones de ácido solamente pueden ser atacados por el hidruro de litio y aluminio para formar alcoholes primarios. El borohidruro de sodio no reacciona, no es lo suficientemente fuerte para reaccionar con el anión de ácido. Y lo mismo ocurre con el éster. El éster también solamente puede ser reducido y puede ser atacado por el hidruro de litio y aluminio para formar alcoholes primarios. Cuando yo hablo de reducción, estoy hablando, si ustedes se fijan acá, yo tengo un aldehído, tengo un enlace, un doble enlace carbono-oxígeno, que cuando reaccionan con estos compuestos, con estos reactivos de hidruro, entonces yo lo que obtengo es solamente un enlace sencillo un enlace sencillo aquí, un enlace sencillo carbono-oxígeno. Entonces yo reduje el número de enlaces que tenía carbono-oxígeno. Entonces eso es una reducción. En este caso específico, estoy hablando de reducciones. Entonces yo paso de un doble enlace carbono-oxígeno a un enlace sencillo carbono-oxígeno. En el caso de los alquenos, yo puedo también tener reducción de alquenos. Yo aquí tengo un doble enlace carbono-carbono, pero este doble enlace carbono-carbono yo lo puedo reducir a un enlace sencillo de un alcano. Entonces, en este caso, para yo poder reducir ese alqueno, yo necesito un agente reductor bastante fuerte. Y en el caso, ninguno, ni el borohidruro de sodio, ni el hidruro de litio y aluminio, funcionan
en el caso de la reducción de alquenos. Si yo hago reaccionar un alqueno o si yo pongo a reaccionar un alqueno con cualquiera de ellos dos, simple y sencillamente no habrá reacción. Ok, otra forma de sintetizar alcoholes es mediante la hidrogenación catalítica de cetonas y aldehídos. La reacción es esta de acá, donde una cetona o un aldehído se hace reaccionar con una hidrogenación utilizando al níquel-raney como catalizador. Este níquel-raney es un compuesto, es un reactivo donde básicamente tenemos níquel dividido en partículas sumamente pequeñas que están recubiertas por hidrógeno gaseoso. Entonces, en este caso, el níquel-raney se forma a partir de esta otra reacción, donde tenemos una aleación de níquel y aluminio, que se hace reaccionar con hidróxido de sodio y agua para formar entonces el níquel en las partículas súper pequeñitas y hidrógeno gaseoso, que este básicamente se deposita sobre las partículas de níquel que han sido formadas en esta reacción. Entonces este sería el compuesto de níquel-raney o el reactivo de níquel-raney. Este níquel-raney puede atacar o puede reducir a cetonas, aldehídos, ésteres, ácidos carboxílicos. Ese es un agente reductor bastante potente que reduce a todos estos de acá, a las cetonas, aldehídos, ésteres, ácidos carboxílicos, los reduce a alcoholes. Y en el caso de los alquenos, los reduce a alcanos. Entonces, en este caso, por ejemplo, en esta molécula de acá, si ustedes se fijan, aquí tenemos un grupo funcional aldehído y aquí tenemos un doble enlace. Si yo utilizo el níquel-raney, entonces yo estaría reduciendo tanto la función del aldehído como la del doble enlace. El doble enlace se convertiría en un enlace sencillo con los hidrógenos necesarios y esta función, este grupo funcional aldehído se convertiría en un alcohol, en este caso un alcohol primario. Si yo utilizo cualquiera de los otros reactivos reductores que ya estudiamos hasta ahora, o el borhidruro de sodio o el hidruro de litio y aluminio, reaccionarían con este compuesto también, pero solamente afectarían o solamente reaccionarían con este grupo funcional del aldehído formando un alcohol primario. El doble enlace se quedaría intacto, ¿ya? Entonces esas serían las reacciones con este níquel-raney. Entonces eso sería todo en este video. En el próximo video estaremos hablando un poquito de tioles y ya comenzaremos a hablar de las reacciones de los alcoholes. Feliz tarde.